Hola jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para esta semana número 4 del ciclo ordinario virtual 2019-1 tenemos un tema bastante importante, entiendas importante como un tema que es bastante recurrente en los exámenes de admisión. Sería bastante complicado que ustedes conozcan filosofía y no tengan noticias de las reflexiones de Platón y Aristóteles. Por eso hemos decidido poner las reflexiones de estos filósofos en una sola clase, a pesar que son solamente dos pensadores. Muy bien, este periodo se llama el periodo de los grandes sistemas. ¿Por qué, profesor, tiene ese nombre? Vayamos a la definición de un sistema. Un sistema es un conjunto de ideas que están ordenados, ¿no? Y hacen un conjunto y sobre todo persiguen un fin. Cuando uno lee las obras de Platón o Aristóteles, se da cuenta que ellos reflexionan sobre varios temas: el ser, el conocimiento, la ética, la política, pero lo interesante es que ellos tratan de darle a sus ideas una suerte de orden, hacen un conjunto en sus obras. Eso lo vamos a ver el día de hoy con la famosa alegoría de la caverna, donde Platón no solamente nos habla de que existen dos mundos, o sea, ontología, sino también de los dos tipos de conocimiento y qué debe hacer el filósofo para con su comunidad. Muy bien, este periodo, como les he dicho, tiene a dos grandes pensadores, Platón y Aristóteles. Empecemos por Platón, puesto que fue el maestro de Aristóteles. Y para entender la crítica de Aristóteles a Platón, primero debemos comprender qué es lo que plantea Platón. Platón, como ya se dijo, fue maestro de Aristóteles, discípulo de Sócrates. Su verdadero nombre no era Platón, sino Aristócles. Platón parece que hace referencia en griego a platos, amplitud. Entonces, aparentemente, Platón tenía esta parte del rostro amplia, entonces le decían el filósofo de la amplitud. Otros dicen que en realidad tenía amplia las espaldas, ¿no? El detalle es que es un nombre de pila, Platón, porque su verdadero nombre es Aristócles. Aparentemente las personas querían referirse a él como el filósofo de las amplias espaldas. Otro dato que deben saber y conocer de Platón es que pertenecía a una familia aristocrática. Esto es bastante importante porque Platón no cree en la democracia. Creía, como vamos a ver más adelante, en el gobierno de los mejores, aunque interprete estos mejores como no los que tienen más dinero, sino como los más capaces intelectualmente hablando, ¿no? Muy bien, y el tercer dato que les quería decir de Platón es que es discípulo de Sócrates. Es más, Platón cuenta en su famosa Carta Séptima que él quería dedicarse a la literatura, a escribir poemas, a escribir tragedias, pero conoce a Sócrates, lo conmueve tanto la imagen del maestro, lo ve además morir, ser tan imperturbable frente a la muerte, y decide dedicarse a lo que el maestro hacía, o sea, a la filosofía. Hay algo bastante interesante de la filosofía de Platón, que, recordemos, Sócrates no escribía deliberadamente. El argumento, como lo vimos la semana pasada, es que Sócrates creía que la filosofía era el diálogo. O sea, yo tengo una posición, ustedes tienen otra. Conversamos y en este diálogo llegamos a la verdad. Sin embargo, Sócrates no escribió nada porque el diálogo era conversar. Lo interesante de Platón es que, siguiendo esta enseñanza de su maestro, que la filosofía es diálogo, sí escribe libros. El detalle es que escribe libros a favor o en torno a los diálogos. Por ejemplo, en El banquete tenemos el tema del amor y hay varios interlocutores. Un poeta como Aristófanes, una mujer como Diotima, Platón, que expresa su amor, digamos, o su visión del amor sobre todo homosexual, un heterosexual. O sea, hay varias voces sobre un mismo tema. Entonces me parece bastante interesante que Platón haya seguido a Sócrates en el sentido de que la filosofía es diálogo, pero no lo siguió en torno a no escribir. Ahora, como bien señalan en los primeros párrafos de su separata, ustedes tienen que recordar ciertos diálogos. Por ejemplo, el objeto, la discusión o lo que se debate en la República es la justicia. Lo que se debate en el Fedón es la inmortalidad del alma. Lo que se debate en el Tetetos es el conocimiento. Y lo que se, digamos, da a conocer en la apología de Sócrates es la defensa de Sócrates frente a las personas que lo acusaron. Recuerden que lo acusaron de dos cosas: corromper a la juventud y no creer en los dioses de la ciudad. O sea, Platón tiene
para un tema determinado un diálogo. Profesor, me interesa conocer la concepción platónica del amor. Lean El banquete. ¿Qué es la virtud? Lean el Menón. ¿Qué es la piedad? Lean el Eutifrón. ¿La virtud se puede enseñar o no? Eso lo discute Platón en el Protágoras, ¿no? Entonces, como señala su separata, uno de los diálogos fundamentales, el más importante, diría yo, de Platón, es la República. En el famoso comienzo del libro 7, Platón narra una alegoría que ha hecho eco hasta nuestros días, la famosa alegoría de la caverna. Creo que la mayoría de ustedes conoce esta alegoría, pero lo que me interesa ahora es que se sitúen, porque lo que vamos a hacer en esta clase es discutir las ideas que propone Platón en la famosa alegoría de la caverna. Platón cuenta en la alegoría de la caverna, jóvenes, que imaginémonos que hay unas personas encerradas en una caverna. Estas personas tienen fundamentalmente 4 cadenas, o 5 incluso. 2 en las manos, 2 en los pies y una cadena fundamental que va acá en el cuello, de modo tal que ellas están mirando el fondo de una caverna. No pueden voltear. Al inicio de la caverna hay una sombra. Detrás está la verdadera realidad. Entonces, de pronto pasa un animal en la verdadera realidad y como hay un fuego detrás de mí, proyecta al final de esta caverna que va a ser esta cámara y, digamos, proyecta su sombra. Entonces yo estoy encadenado toda mi vida a ver la sombra del caballo, a ver la sombra de un ave, a ver solamente sombras. Y Platón dice que estas personas que están en la caverna van a cometer un error garrafal, porque van a confundir las sombras con la verdadera realidad. Y como toda mi vida yo he visto una sombra de caballo, cuando vea pasar una sombra voy a decir, ahí está un caballo. Cuando vea pasar la sombra de un ave voy a decir, ahí está el ave. Platón dice, imaginemos que liberamos a uno de ellos. Supongamos que a mí me liberen de la caverna. Como toda mi vida he estado condicionado a mirar el fondo de esta caverna, lo que voy a hacer por curiosidad natural es girar y voy a ver el fuego y me va a dañar la vista porque estoy acostumbrado a las penumbras. De pronto voy a salir, eso va a ser muy doloroso porque la luz del sol va a dañar mi vista, me voy a acostumbrar a la luz del sol y algún día voy a salir a la realidad exterior y voy a ver un caballo. Y esto me va a producir una crisis existencial. ¿Por qué? Porque toda mi vida yo creí que el caballo era la sombra de caballo y ahora veo un caballo y veo su sombra y me doy cuenta que la sombra es una copia, un reflejo, no es el verdadero caballo. Esto me va, digamos, generar una crisis existencial porque me voy a dar cuenta que todo lo que he creído en mi vida es una mentira. Si queremos comparar esta sensación, podríamos recurrir a una película bastante conocida, Matrix o Matrix, lo que siente Neo cuando se da cuenta que toda esta realidad es una ilusión. Eso no nos pone feliz porque por ejemplo, nosotros solemos creer que la realidad existe. Si nos damos cuenta que la realidad es una ficción, eso nos produciría un conflicto no solamente cognitivo, sino también existencial. Sin embargo, en algún momento, esta persona que ha salido y ha conocido la verdadera realidad, ha conocido al caballo y ve que la sombra es una copia, va a recordar a sus antiguos compañeros de caverna y va a sentir pena por ellos, porque ellos siguen creyendo que el caballo es la sombra del caballo. Entonces va a decidir volver. Esa persona vuelve y se pone o se sienta en su lugar anterior. Entonces de pronto van a ver pasar una sombra de caballo y todos sus compañeros que siguen encadenados van a decir, mira, un caballo. Y esta persona que ha conocido la verdadera realidad va a decir, se equivocan, no es un caballo, es la copia de un caballo, la sombra, el reflejo. El verdadero caballo está saliendo de esta caverna. Pero como estas personas de la caverna que aún han permanecido cautivas no tienen esa experiencia, le van a decir, ¿qué estás hablando? Esa sombra es el caballo. Bueno, se entiende la actitud de estas personas, estos cautivos, porque creen
en lo que han visto nada más. En cambio, la persona que ha salido de la caverna ha percibido la verdadera realidad. Entonces estas personas no van a creer. Pensemos que en estos momentos, ¿no?, alguien les dice a ustedes que esta realidad no existe, que ese cerro que tú has visto, que ese parque, que ese árbol no existe. ¿Le creerían ustedes? No. De esa manera también actúan las personas que están cautivas en la caverna. Y Platón dice además, si estas personas que no han conocido la verdad, que creen que el caballo es la sombra del caballo, pudieran asesinar a la persona que ha conocido la verdadera realidad, ¿lo harían o no?, le preguntan a Glaucón, que es el interlocutor en el diálogo de la República. Y Glaucón le dice que sí. Y así termina la alegoría de la caverna, que las personas que no conocen la verdad matan a la persona que sí ha conocido la verdadera realidad. No hay que ser muy saurí, ni sagaz, ni perspicaz para darnos cuenta que la alegoría de la caverna es la historia de Sócrates. Sócrates habría sido aquel que conoce la verdadera realidad, vuelve a querer transmitirle esa verdad a Atenas y Atenas lo condena dándole la cicuta. Ahora, lo que hace Platón en lo que queda del siglo en el libro 7, de la República, es interpretar la alegoría de la caverna. Entonces yo les voy a dar a conocer esta interpretación que hace el mismo Platón en el siguiente esquema de la pizarra. En ontología, ¿qué nos está diciendo Platón? Platón nos está diciendo que existen dos mundos. Tenemos, por un lado, claro, en la alegoría de la caverna podríamos decir, tenemos la caverna y la realidad exterior. Pero Platón dice, es una alegoría, es una metáfora. En realidad yo te quiero decir que la caverna es el mundo sensible. Y la realidad exterior, la verdadera realidad, es el mundo de las ideas. ¿Por qué el mundo sensible tiene ese nombre? Porque, diría Platón, existen cuerpos sensibles. O sea, cuerpos que tú puedes percibir con tus sentidos. Ejemplo, yo en mi vida he visto varios caballos. ¿Estos caballos son cuerpos sensibles? Sí, porque los percibo con mi sentido. Caballo 1, caballo 2 y caballo 3. En cambio, en el mundo de las ideas, y por eso se llama, o tiene este nombre, existen ideas, ¿no? Ideas. Entonces, lo que quiere decir Platón, y vamos a ponerlo acá abajo, es que, primero, yo percibo estos caballos, ¿no? Lo percibo por mis sentidos. Veo los caballos. Uno. ¿No? Ahora, yo podré ver una idea, dice Platón. No, yo accedo a las ideas por mi intelecto. Y por eso, en algunos manuales dice, o le ponen este mundo de las ideas, mundo inteligible. ¿Qué quiere decir el mundo inteligible? Mundo al cual accedo a través de mi intelecto. Esta anécdota quizás les sirva para poder clarificar esto. Diógenes el Cínico, filósofo que vamos a ver la siguiente semana, se acercó a la academia de Platón y le dijo, Platón, yo he visto caballo 1, caballo 2 y caballo 3, pero nunca he visto la idea de caballo. Platón le respondió, nunca vas a ver una idea de caballo, vas a entenderla por tu razón. Sí puedes ver un caballo, pero no vas a ver la idea de caballo. Punto número 1. Punto número 2, que según Platón existen muchos caballos. Hemos percibido varios caballos, varios árboles. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la pluralidad está en el mundo sensible. En cambio, la idea de caballo es única. Solamente hay una idea, vamos a poner acá, idea de caballo. Y sucede, y esto es clave, jóvenes, que la idea de caballo es la esencia de todos los caballos. Ejemplo, ¿cuántas pizarras han percibido en su vida?
Por ejemplo, yo cuando estaba en el kinder, en el jardín, vi una pizarra, en la primaria vi otra pizarra, en la secundaria otra pizarra, en la pre otra pizarra, en la universidad otra pizarra. 5 pizarras. ¿Cuántas ideas de pizarra existen? Una. Y si me preguntan, desde la filosofía de Platón, ¿cuál es la esencia de todas las pizarras que yo he visto? La idea de pizarra. Lo mismo, yo he visto muchas puertas, pero la esencia de las puertas es la única idea de puerta que hay. Muy bien, segundo dato importante. Tercer dato importante, que en el mundo sensible, los caballos sensibles, ¿no?, son cambiantes, o sea, cambian. Un caballo nace, crece y muere, precisamente cambian porque son temporales. Y puesto que son temporales, estos caballos son imperfectos. En cambio, en el mundo de las ideas, la idea de caballo no cambia, es inmutable. Y ese inmutable no cambia porque es eterna. Y puesto que es eterna, es perfecta. ¿Qué les quiero decir? Que si en el siguiente examen les formulan la siguiente interrogante: ¿cuál de los dos mundos para Platón es temporal, cambiante, imperfecto? El mundo sensible. El mundo de las ideas es lo contrario: perfecto, inmutable y eterno, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahora, quiero subrayar esto, lo clave: la idea de caballo es la esencia del caballo, ¿no? O sea, las esencias de las cosas, diría Platón, se encuentran en el mundo de las ideas. Segundo punto importante, que primero existe la idea de caballo y luego existen los caballos que vemos en este mundo. Y lo tercero, que además fue una pregunta de examen de admisión, que los caballos del mundo sensible imitan la idea de caballo. Participan, o sea, las cosas de este mundo existen si están en cierta participación, si imitan la idea de caballo. Por eso Platón es claro al concluir que este mundo en el cual vivimos es un mundo aparente. En cambio, el mundo de las ideas resulta ser el mundo verdadero. Ahora, quiero evitarlos de una confusión. Alguna vez me han preguntado algunos alumnos: profesor, o sea que para Platón no existe este mundo, porque este mundo en el que vivimos es el mundo sensible, la caverna. O sea que para Platón no existe este mundo. Platón no dice que este mundo no existe. Vean la pizarra, existen dos mundos. Lo que está diciendo Platón es que este mundo sensible existe en tanto participa del mundo de las ideas, ¿no? Y por eso aquí es clave la metáfora de la sombra. Les pregunto a ustedes, ¿mi sombra existe? Sí, muy bien, pero mi sombra existe gracias a que yo existo. Si el día de hoy me atropella el carro, no es que mi sombrita va a seguir el día de mañana dando clases en la pre, o mi sombra va a venir la siguiente clase a impartir la clase del ciclo virtual. Si muero yo, muere mi sombra. Mi sombra existe porque participa de mí. Lo mismo ocurriría con los caballos. Los caballos que yo veo en el Parque de las Leyendas existen gracias a que participan de la idea de caballo. O sea, para Platón no es que exista solamente un mundo, sí existe ese mundo, pero este mundo depende del mundo de las ideas. Y eso es lo primero y bastante importante, porque esto va a criticar Aristóteles, que señala la alegoría de la caverna. Existen dos mundos. Aunque en Gnoseología Platón también nos va a decir algo, y es lo que vamos a ver en el punto número 2.